En este vídeo quiero relataros mi experiencia con una de las personas más ricas de España. Me refiero a José Elías, el dueño de Audax Renovables y también de muchas otras empresas, como por ejemplo también la cadena de supermercados La Sirena, y cómo justamente conocí a esta persona, una persona que ha ocupado el rango de los 50 hombres más ricos de España. Pues justamente fue a través de una cena organizada por la asociación Liderem, una asociación que quiere formar un lobby para poder dar voz a los jóvenes de este país. Y justamente fue una cena muy curiosa porque realmente este hombre es un hombre muy ocupado, es un hombre que está llevando pues muchísimas empresas, creo que es un grupo empresarial de más de 100 empresas, y justamente el hecho de poder compartir una noche, un par de horas con un grupo de jóvenes emprendedores, empresarios o simplemente jóvenes que tienen inquietud para cambiar el país, para cambiar las ideas de la sociedad, pues es muy admirable por parte de José Elías. Básicamente, él menciona varios aspectos, varios eventos a tener presente. En primer lugar, él nos dijo que solo invierte en negocios donde haya escalabilidad. Es decir, no se mete en negocios donde realmente no vea que el cuerpo de la matriz del negocio pueda realmente escalar, porque dice que entonces pierdes los recursos, no estás realmente invirtiendo en un proyecto donde puedas hacerlo crecer. Así que solo negocios que puedan ser escalables, que pueden ser multiplicables a unos niveles más elevados. Luego también habla de que él toma riesgos, pero son riesgos que están calculados. Y esto es muy curioso, porque normalmente imaginamos a la gente muy rica como gente que está apostando, que está siempre pues haciendo uso de los recursos que tiene como si fueran auténticas ruletas, como si estuviera justamente jugando al póker, al casino, y es todo lo contrario. Arriesgan, obviamente, pero arriesgan con criterio, es decir, arriesgan con la capacidad de poder discernir lo que son riesgos calculados de los riesgos que no tienen cálculo o que son libres o un poquito con locura, ¿no? Que no estás midiendo bien el riesgo que hay de esa operación. Así que riesgos sí, pero riesgos calculados. Luego también hablaba de que la clave, una de las claves también que él había vivido, era la idea de poder negociar con los bancos. Y es que cuando tú estás ya creciendo con tus negocios, al principio quizás es difícil, ¿no? Porque cuando tú no tienes un peso a nivel de proyectos, de corporaciones, de empresas, es difícil, ¿no?, negociar los bancos, pero luego llega un punto en el que se vuelve al revés, que tú tienes cada vez más fuerza para poder llegar a negociar con las entidades bancarias. 5 aprendizajes también que remarcó y que dejó muy claro que eran fundamentales para él. Una persona de éxito, según su criterio, era alguien que, en primer lugar, tenía que ser buena persona. Es decir, si tú eres una mala persona, es decir, alguien que te gusta engañar, hacer daño o de aprovecharte de los demás, sí, a lo mejor los negocios te pueden ir bien un tiempo, pero no vas a aguantar o no vas a permanecer, porque al final todo se basa en la confianza. Si tú engañas a tus proveedores o tus clientes, llegará un punto en el que no querrán trabajar contigo. Así que, en primer lugar, ser una buena persona. Luego también hablaba de las habilidades sociales. Es fundamental poder saber cómo vender, cómo poder comunicar, cómo poder también relacionarse con todo tu entorno, cómo poder pues gestionar tu estrés, gestionar también las emociones de los demás. Esa inteligencia que diríamos que es emocional, pero también aplicada en especial a las relaciones interpersonales, es decir, con los demás. Hablaba también de alguien que sepa idiomas. Esto es algo que puso en duda porque decía, bueno, a lo mejor dentro de un tiempo ya no hará falta, pero a día de hoy, hasta que la inteligencia artificial no lo supere, a día de hoy los idiomas son fundamentales. Es decir, saber hablar inglés o saber hablar, por ejemplo, pues alemán o francés o chino, pues siempre te va a dar unas ventajas que si no lo dominas, si no lo hablas, pues no vas a tener. Esto es algo tan sencillo como cuando tú estás haciendo un trato con alguien, si le hablas en su idioma nativo, siempre vas a crear más conexión. Hoy en día sí que es verdad que hay muchas aplicaciones, hay también la inteligencia artificial que está facilitando todo esto, con lo cual veremos si realmente dentro de un tiempo pues esta capacidad o esta habilidad que destaca José Elías pues ya no es tan fundamental o si sigue siéndolo. Luego también hablaba de la capacidad de comunicar, que es también un poquito lo que hablábamos anteriormente de esas habilidades, de esas capacidades, concretamente el hecho de saber hablar, expresarte, poder concretar ideas. Eso también da pie a que la gente te pueda comprender y convencerlas, es decir, que puedas también hacer que tus ideas puedan llegar a los otros y también ellos acepten lo que les estás proponiendo.
Y luego también hablaba de la idea de la suerte. Y eso me gustó mucho en especial porque la suerte es algo que normalmente se enfoca como algo del azar, algo que realmente está fuera de nuestro control. Y sí que es verdad que hay una parte que no podemos controlar, según lo que también él decía, pero si de alguna forma te llega esa ola de suerte y tú no estás preparado, no vas a poder tomar esa ola. Es decir, vas a estar pues con una oportunidad tremenda encima de la mesa, pero si tú no eres la persona indicada en el momento indicado y en las circunstancias, las características adecuadas, no lo vas a poder aprovechar. Así que la suerte es un factor más a tener en cuenta, pero con todo lo demás que hemos también ido hablando. Luego también hablaba, otro elemento que también mencionó, fue la idea de las tendencias, que al final las tendencias no es cuestión de luchar contra la tendencia, sino aprender a surfear. La gente que ha hecho fortuna, la gente que ha creado negocios millonarios o multimillonarios, son gente que no se ha opuesto a lo que ahora mismo está yendo la tendencia. Por ejemplo, si ahora tenemos la tendencia donde la inteligencia artificial cada vez va a estar más presente en nuestra vida, pues si tú quieres triunfar con tus negocios, tienes que apalancarte en esta tecnología en lugar de luchar contra la inteligencia artificial. Si tú en tu negocio vas a decir que no vas a emplear la inteligencia artificial, pues probablemente estás luchando, estás oponiéndote al cambio natural que está apareciendo. En cambio, lo que dice es surfea estas olas. Es decir, si está la ola de la inteligencia artificial, aprovéchate. ¿Cómo puedes utilizar la inteligencia artificial para aplicarla a tu negocio, a tus circunstancias concretas? También hablaba de que hay una nueva tendencia, que es la del teletrabajo también de nómadas digitales, es decir, que cada vez la gente querrá más flexibilidad, más capacidad de poder ubicarse donde en ese momento le apetezca, y tú tendrás también que gestionar esto. Y eso es un reto, porque las empresas de alguna forma están muy enfocadas en el control, en la parte, digamos, jerarquizada de las estructuras empresariales, es decir, el jefe o la jefa, los vicepresidentes, las estructuras de mando, los trabajadores, etc. Y esto lo que está empezando a hacer es que la forma de organizar las empresas sea más horizontal y que realmente tú puedas confiar en tus empleados, aunque estén en Barcelona, en China, en San Francisco o donde sea. Con lo cual aquí también es un cambio de tendencia que puedes o lucharla o puedes también surfearla. Yo creo que lo ideal es también aprender a surfearla. Luego también una cosa que me encantó es que él decía que solo invierte en aquello que utiliza. Es decir, que si él no utiliza algo, no invierte. Esto me recuerda concretamente a las palabras de Warren Buffett, el gran inversor. Él decía que en aquello que no entendía no invertía. Entonces, bueno, tiene sentido, ¿no? No invertir en aquello que no comprendes, porque al final, si no, estás también apostando, que es lo que decíamos, estás tomando un riesgo que no es calculado. Simplemente es un riesgo que puede salirte bien o no. Con lo cual, el riesgo es mucho más elevado en este ámbito porque no conoces, realmente no estás tan bien informado. Entonces él ponía algunos ejemplos. Decía, le preguntamos, ¿no? José, entonces ¿en tú qué inviertes? ¿Qué es aquello concreto que tú utilizas y que sí que inviertes? Pues mira, él invierte en luz, porque todo el mundo, pues cuando empieza el día, cuando se levanta, pues le da al interruptor del encendido de la habitación, con lo cual eso seguro que la gente lo va a utilizar. Ahora mismo estoy grabando con una luz, con el portátil, con un micro, con lo cual esto al final gasta energía, es decir, algo que conocemos y que utilizamos. Otro ámbito, comida. ¿Él por qué tiene un supermercado, una cadena de supermercados? Porque es algo que es un básico, es algo que es seguro que la gente va a seguir comiendo. Luego también está invirtiendo y tiene negocios en el ámbito de la telefonía móvil, creo que también en temas de salud, o sea que de alguna forma está muy metido en todo esto. Es decir, son elementos básicos, seguros y que van a seguir rindiendo. Vamos a seguir utilizando electricidad, vamos a seguir comiendo, vamos a seguir utilizando telefonía móvil, vamos a estar también preocupados y ocupados con nuestra salud, así que son elementos que sí que van a mantenerse. Luego también él es partidario de simplificar las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes un plan de negocios que es súper complejo, de 300 páginas, vas muy mal. ¿Por qué? Pues porque no tienes claro. Cuando más simple, cuando más simplificado esté aquello que vas a hacer, es mucho más fácil de entenderlo tú y de hacer que los demás también puedan entenderlo. Así que importantísimo que podamos simplificar los conocimientos. Luego también es partidario de poder explorar el día a día y las rutinas de la gente con la que trabaja. ¿Por qué? Porque es una forma también de comprender y conocer a las personas. Tú puedes de alguna forma conocer a alguien en un contexto concreto, pero cuando tú conoces cuál es su jornada, cuándo son sus peores, sus mejores momentos, eso también te da información muy valiosa acerca de esa persona. Por eso también es importante que los empresarios bajen al terreno, que no estén solo encerrados en un despacho tomando llamadas o respondiendo correos. No, baja
sal a ver, sal a conocer a tus trabajadores, a la gente con la que trabajas, a los compañeros, a las compañeras. Realmente involúcrate en los negocios, no estés simplemente como un espectador. Ponte en el terreno de juego. También mencionaba la idea de que las empresas, de alguna forma, las plantillas muchas veces están sobredimensionadas. Es decir, que muchas veces hay mucha gente para un trabajo que podría ser más enfocado a pocas personas. Entonces esto nos lleva a la pregunta también de el talento. Realmente la gente que trabaja en esa empresa es gente talentosa, son gente que tiene los recursos, las capacidades y las habilidades realmente para desempeñar ese puesto, o realmente es un puesto que está repartido con muchas personas, cada uno hace un poquito y realmente ese puesto podría estar unificado en una única persona que fuera talentosa, obviamente con una buena retribución, que fuera equiparable, pero a lo mejor hay empresas que están sobredimensionadas de personas y no siempre funcionan o trabajan de la mejor manera. Esto también lo mencionaba con el ámbito de la parte pública, de los organismos y empresas públicas, que ahí también a veces con los funcionarios están sobredimensionadas las plantillas. También él decía que en el día, para poder enfocar al máximo su energía y su capacidad mental, intentaba acotar al menos a 6 problemas o 6 tareas primordiales o importantes. Si te fijas, cuando tú te levantas, en el día a día van a surgir muchos problemas, pero el punto es saber cómo utilizar tu energía mental, física y emocional en aquellas tareas que son importantes. Porque tú puedes tener, por ejemplo, más de 6, puedes tener 20 tareas, pero realmente esas 20 decisiones son importantes, o vas a estar enfocado en quizá 10 que no son importantes y luego 10 que sí que son importantes. Claro, eso te lleva al punto de que si tú te has enfocado en las que no son importantes, tu capacidad mental, tu energía se gasta. Al final no somos robots, se va gastando también la energía a lo largo del día. Con lo cual, importante, tareas concretas para poder tomar buenas decisiones. Si te fijas, los grandes magnates hoy en día cada vez toman menos decisiones. Tenemos a Mark Zuckerberg, que va vestido siempre de la misma forma. Tenemos también a un Jeff Bezos, que solo se dedica a tomar unas decisiones muy específicas. Pues él también explicaba que en el día solo toma 6 decisiones o 6, digamos, problemas importantes en esa jornada para aprovechar al máximo su energía mental. También tiene una técnica, que eso también me gustó mucho, que habla del filtro de la concentración de riesgo. Es decir, cómo él es partidario de, en lugar de concentrar todo su negocio en pocos clientes, que eso puede llegar a generar mucho riesgo, intenta siempre abarcar a un gran número de clientes. Imagínate que tú en tu empresa tienes solo un único cliente importante, y ese único cliente importante es el que te factura pues, el 80% de tu facturación o rendimiento. Si ese cliente se cae por lo que sea, porque ya deja de comprar, porque hay crisis, estás en un problema. Con lo cual, importante para los emprendedores, diversifica, es decir, no te centres solo en un único o pocos clientes importantes. Mejor tener muchos clientes que a lo mejor son tan importantes en el sentido de volumen de facturación, pero sí a nivel de lo que tú puedes, digamos, de sentir que estás diversificando ese riesgo. Hablaba también de la regla que tiene de la B de Barcelona, LV, que quiere decir BLV, que es búscate la vida. Eso también me gustó. Él dice que las personas, cuando tú contratas a alguien, es para que te solucione problemas. Cuando tú tienes a alguien que está, por ejemplo, en tu casa ayudándote en la limpieza, es para que esa persona te mantenga la casa limpia, no para que tú la limpies con ella, en principio. Entonces la idea es lo mismo. Si tú realmente lo que quieres es tener gente que trabaja bien, tienes que darle autonomía, responsabilidad, proactividad, capacidad de elección. Porque si no se buscan ellos la vida para arreglar los problemas, lo que vas a hacer es hacer de tapón. Vas a bloquear como jefe o como emprendedor ese flujo de trabajo. Vas a estar tú haciendo de bloqueo principal de esa fuente de innovación y de trabajo. Con lo cual, importante que la gente también se busque la vida. Otro concepto también fundamental para apuntar, que es el del mínimo imprescindible. A veces queremos crear negocios que sean enormes desde un principio. Entonces, ¿por qué no hacerlo al revés? ¿Por qué no empezar con lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo? Lo mínimo que sea imprescindible. Esto es un poquito, a mí me recordó José Elías aquí al libro de Lean Startup, que habla justamente de esto, de empieza con el producto mínimo viable. Es una pequeña prueba para ver si esto funciona. En lugar de empezar con una fábrica de cosméticos, empieza a hacer pruebas en casa con tus propios cosméticos para ver si realmente a la gente le gusta cómo huelen, cómo es el tacto, la textura, si son cremas. En lugar de hacer una gran inversión, empieza por pequeño, pruébalo y si la cosa ya funciona, pues entonces ya escálalo, pero hazlo de esta forma, no al revés.
la gente a veces empieza pues la casa por el tejado, ¿no? A crear esos grandes sueños y luego te das cuenta que a lo mejor el producto no es el adecuado, no es el momento adecuado, la gente no está preparada, no le gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Hablaba también de que él es partidario siempre del esfuerzo, la idea esa de suerte o esfuerzo. La suerte existe obviamente porque hay coincidencias que a lo mejor pues hacen que tu negocio se impulse, pero si tú no estás preparado para ese momento, ese empuje, lo que va a ocurrir es que esa suerte pues va a pasar desapercibida. Así que suerte sí, pero también esfuerzo. Uno se crea su suerte a base de trabajo. También mencionaba la idea de contratar a directivos por confianza, es decir, que él es partidario también de que solo asciendan gente de confianza, gente interna que ha demostrado ya que está al nivel, a la altura y está preparado o preparada para ese puesto, y entonces es una forma de promocionarlos para que puedan escalar dentro de esa misma organización. Eso a mí me gustó en especial porque a veces intentas buscar gente fuera que tenga mejor talento y a lo mejor no te estás dando cuenta que en tu propia empresa, en tu propio emprendimiento, tienes ya personas que son ya válidas para poder crecer o para poder también desarrollarse. También él, con la confianza, decía, yo confío o no confío, porque realmente decir que alguien confías un 6, un 7 o un 8 es complicado. Realmente la balanza es o sí o no, o confías o no confías. Así que es una buena forma también de recordarnos que si tú con alguien con quien trabajas realmente no tienes confianza, pues a lo mejor la pregunta ya se responde sola, ¿no? Ya no hace falta que sigas con esta persona. ¿Cómo retener el talento? Eso lo pregunté yo porque para mí era importante saber cómo podíamos fidelizar más a nuestros empleados, trabajadores. Y entonces él me respondió, conciliación. Es decir, cada vez buscamos el equilibrio entre vida personal y vida privada, que haya más equilibrio entre esas dos esferas o esas dos facetas. Con lo cual, si tú facilitas a tus trabajadores, a tu gente, que puedan tener más conciliación, eso también va a ayudar a que tu negocio, la gente esté satisfecha, y si está satisfecha también pueda permanecer o pueda también quedarse en esa empresa, en ese proyecto que tú estás liderando. Hablaba también de que las vacaciones es cuando ha tenido más buenas ideas. Eso también me gustó en especial porque hay el concepto más americano, yo creo, de no descansar, de no pararse, de estar siempre trabajando, muchas horas, muchas jornadas. Pero justamente te das cuenta que las mejores ideas vienen cuando uno se da el permiso para poder también empezar a descansar, a relajarse, a hacer que la mente pueda también estar en otras cosas. Cuando viajas, a mí me ha pasado igual que también con José Elías, cuando estás fuera, cuando estás viajando, es curioso porque te das cuenta de que te vienen ideas que nunca hubieras tenido si te hubieras mantenido en ese mismo entorno o en ese mismo lugar. Así que importantísimo, si tienes un día, unas jornadas libres, si tienes una semana de vacaciones, aprovéchala. No estás perdiendo el tiempo, estás haciendo que tu mente, tu cuerpo descanse y así también luego puedas funcionar mejor e incluso tengas ideas que sean fabulosas o tengan muchísimo más valor de lo que hubieras obtenido si te hubieras mantenido trabajando. También hablaba de la idea de automatizar y de hacer que los equipos sean autónomos, muy importante, lo que hablábamos antes de búsqueda de la vida, de hacer que la gente sea autónoma. Hablaba también de que él intenta de no recibir muchas llamadas, de delegarlo todo. Obviamente esto está muy enfocado a directivos, ¿no? Que realmente la gente, si está preparada y está trabajando, no tiene por qué estar continuamente consultándote o estar pendiente de tus indicaciones. Simplemente, si tú ya has dado responsabilidad y has dado autonomía a tus equipos, esas personas pues van a trabajar fabulosamente solas, con las indicaciones que tú hayas marcado previamente, pero sin estar continuamente preguntándote. O sea que estás rompiendo con lo que se llama también el micromanagement o ese control que a veces queremos tener acerca de los proyectos o de las tareas. También hablaba de que medir o cómo poder medir el rendimiento de los CEOs, y entonces él decía que tenía la regla de que cuantas más llamadas recibía uno de sus CEOs, uno de sus directivos a nivel de empresas, entonces podía saber si era un buen o un mal CEO. Así que cuantas más llamadas, peor, porque quiere decir que no ha sabido delegar o no ha sabido hacer un buen trabajo en este ámbito. Otro concepto que a mí me impactó y realmente me hizo replantear mucho nuestro negocio, que fue la de despedir el 20% de los clientes. Yo no sabía que se podía despedir un cliente, sí que es verdad que lo había vivido, pero no al menos con esos conceptos tal y como lo explicó él. Y decía que al menos el 20% de tus clientes probablemente son clientes que te hacen perder el tiempo, no son buenos clientes, pagan tarde, no son agradecidos, son gente que te genera problemas, no te recomienda, son personas que a lo mejor pues, te pueden luego causar más dificultades y problemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no despedirlos? Igual que podemos despedir a un trabajador, ¿por qué no despedir a un mal
cliente. Es algo que sorprende, pero luego te das cuenta que el miedo que tienes de perder ese cliente por la facturación, luego ganas muchísimo más porque tienes tiempo para dedicarle a los buenos clientes, la gente que sí que está agradecida, que paga bien, no genera excesivos problemas, está también implicada con aquello que tú estás haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya para ir terminando, dos últimos conceptos. También dice José Elías de la idea de aplicar cosas que funcionan en varias empresas, es decir, polinizar. Eso me gustó mucho también porque es un poquito la metáfora de la abeja. Una abeja cuando toma el polen de una flor, luego pues va esparciendo ese polen por las otras flores, con lo cual facilita ese proceso de polinización. ¿Por qué no hacer lo mismo con las empresas? Yo tengo un modelo que me funciona con esta empresa. ¿Por qué no replicarlo en esa otra empresa? Por ejemplo, me he dado cuenta que en los supermercados La Sirena me va muy bien todo lo que es etiquetado digital o etiquetado electrónico, con lo cual, ¿por qué no puedo llevar el etiquetado electrónico, que es esas placas que a lo mejor cambian el precio automáticamente con un programa informático? ¿Por qué no llevo esto, por ejemplo, a mi negocio de drones? Que a lo mejor tengo un dron donde trae información, también unos códigos, y también esos códigos pueden ser también con etiquetas electrónicas, por decir algún ejemplo. Pues es lo mismo, ¿no? O una farmacia. ¿Por qué no puedo tener una farmacia que también tenga esos códigos o esas etiquetas que sean electrónicas? Y ya para finalizar, último tip que me llevo de José Elías, o al menos que a mí me impactó, fue la idea de replantear los sistemas. ¿Por qué se hace así? ¿No? El por qué se hace así es una de las frases que más ideas innovadoras ha matado en la historia. Cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿y esto por qué se hace de esta forma? Porque esto se hace así. Cuando tú hablas de esta forma, lo que estás haciendo es cortar de golpe cualquier posible innovación, cualquier posible proyecto que pudiese ser de cambio, de mejora, de implementación. Así que ábrete a poder siempre estar preguntándote acerca del porqué de las cosas para así mejorarlas. ¿Por qué hacemos cohetes de esta forma, ¿no? Eso se preguntó, por ejemplo, Elon Musk. ¿Por qué los cohetes cuando salen fuera en la estratosfera luego se desecha todo el conjunto de materiales? Pues él se preguntó, ¿y por qué no? ¿Por qué no aprovechar ese material? Y entonces inventó o creó ese modelo de negocio de SpaceX de que el cohete, cuando sale fuera de la estratosfera, luego al volver no se destruye, sino que se reaprovecha. Son cohetes reutilizables. Pues esto es un ejemplo de cómo podemos también preguntarnos ese por qué. Aquí termino estos puntos que aprendí de esa cena fabulosa con José Elías ya hace más de un año, pero es una experiencia que de alguna forma te brindo aquí para que también puedas aprender de una figura que está cambiando también el panorama aquí a nivel de España, un empresario que también se está acercando a la gente a la hora de enseñar y de compartir sus conocimientos. Al final yo siempre digo que puedes aprender a través de los errores o a través de los mentores, así que mejor de los mentores. Nos vemos. Chao.